Vamos, listo. Entonces, bienvenidos todos. Hoy vamos a empezar con la explicación del simulacro gratuito Hacke Fest que se realizó, creo que fue la semana del 20 de enero, más o menos. Digo, del 20 de febrero. Entonces, eso. Vamos a empezar con matemáticas. Entonces, la idea es que hoy empecemos con todas estas preguntas. No sé si realmente alcancemos a cubrirlas todas en una clase, porque la idea, como les dije anteriormente, es cubrir un poco las competencias, cómo ustedes pueden llegar a resolver literalmente cualquier pregunta de matemáticas con esto que les voy a explicar hoy. Entonces, como que estén pendientes a eso, no solamente a, bueno, me quedó mal, me quedó bien la respuesta, sino a las competencias que pueden adquirir de todo esto. Entonces, ¿qué me dicen por el chat? En mate saqué 80. Muy bien. En matemáticas, en la prueba, vamos a tener, bueno, acá hay información general de nosotros. Acá nos pueden seguir en todas las redes sociales, nuestro número, correo electrónico, como quieran. ¿Con qué quiero empezar la clase de hoy? Y es que, bueno, esto más bien era una pregunta, y es que a muchos de nosotros en el colegio y en básicamente en todo lado nos dicen que tenemos que aprendernos las fórmulas de memoria. Y es, bueno, por ejemplo, a mí, ¿de qué me sirve saber que la fórmula de la cuadrática es menos b más o menos raíz cuadrada de no sé qué? Es un poco extraño todo esto de por qué nos tienen que hacer aprender esto de memoria, y es que realmente cuando nosotros como memorizamos las cosas, no estamos aprendiendo de verdad. Como les dije anteriormente, pueden buscar en el canal de YouTube de nosotros de Hacke Fest. Tenemos un video de cómo realmente aprender las cosas, y ahí digo que memorizar no es una de ellas. Si nosotros memorizamos, simplemente lo vamos a tener en mente y vamos a saberlo y ya, pero realmente no estamos aprendiendo. ¿Qué significa aprender? Que nosotros sepamos en qué casos aplicarlas. Realmente, ¿qué significa saber eso? Entonces, a eso es a lo que voy yo. No es necesario aprendernos las cosas de memoria. De nada nos sirve, y más que todo en el ICFES, y es algo que yo he visto mucho y que se ha repetido demasiado, es que nosotros tenemos que aprendernos las fórmulas de permutación, de combinación, de todo este tipo de cosas, cosa que para el ICFES no se necesita, no se necesita. Entonces, eso es lo fundamental, y lo que, si se van a llevar una cosa del día de hoy, quiero que sea esto, que no es necesario que ustedes aprendan las cosas de memoria, porque eso no significa que ustedes necesariamente están aprendiendo. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Antes de continuar, como digo, bueno, ya entraron un poquito más de gente. Entonces, ¿qué les digo? Somos Acalicpes, un proyecto que hemos fundado con otro compañero que sacó un excelente puntaje. Todos los que estamos en el proyecto hemos sacado más de 430 puntos en la prueba. Cualquier cosa que necesiten a este número, estamos ofreciendo el curso Calendario A por si quieren prepararse con nosotros, podemos darle toda la información que ustedes necesiten al número. Y también, por si no saben todavía qué estudiar, tienen algo como pensado y no saben en realidad, también tenemos otro proyecto que se llama Hacke la U, que lo pueden buscar fácilmente en YouTube, Instagram, TikTok. Les voy a mostrar rápidamente. El cual básicamente se basa en, eh, esperen, les comparto acá, en darles información a ustedes acerca de las universidades, las carreras y todo esto. Entonces, por ahora tenemos 2 entrevistas acá en el canal de YouTube apenas. Estamos preparando una tercera. Tenemos Ingeniería de Sistemas en los Andes, tenemos Medicina en la Universidad Nacional, que es una de las carreras como que ustedes más quieren estudiar, ¿no? Entonces, cualquier, no sé, otra carrera que quieran conocer y todo esto, pueden encontrarlo acá y pueden pedirnos, pueden escribirnos como, yo estoy interesado en, no sé, en Derecho en la Universidad Nacional. Pueden entrevistar a alguien que sea ahí o pueden darme información, y nosotros pues vamos a intentar darles esa información. Eso, Hackelic, pues Hackela U, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y ahora sí, vamos a lo que vamos. Entonces, lo que les estaba diciendo, a nosotros nos enseñan que tenemos que memorizar las cosas. Alguien me había dicho por el chat algo. Es que gracias al colegio se nos quedó como la necesidad de aprendérselo. Exacto, y es que muchas veces uno como que le dicen, usted tiene que aprenderse eso, si no, realmente no está aprendiendo. Y nosotros tenemos que, nosotros pensamos eso, que si no memorizamos las cosas, no sabemos nada, o sea, o no lo aprendemos, lo cual es totalmente mentira.
¿No se han dado cuenta que ustedes cuando les gusta algún tema, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en el colegio que me gustaba sociales, y entonces para sociales nosotros teníamos que aprendernos ciertas fechas y uno al gustarle, uno ya se las aprendía, no necesariamente tenía que memorizar y memorizar y memorizar para aprendérselo, sino que uno nada más por el gusto, uno se lo aprendía. Entonces, ahí ustedes dense cuenta de la distinción entre memorizar y aprender. Eso es. Más que todo para el ICFES, ¿no? O sea, el colegio es totalmente distinto, pero quiero que eso les quede claro para el ICFES. El colegio ya pues ustedes tienen como ciertas obligaciones y todo esto, pero eso es lo importante para el ICFES, que es su preparación literalmente. Ustedes son los que deciden de qué forma prepararse, cómo estudian, y si ustedes estudian memorizando, créanme que no les va a ir muy bien, que digamos. Entonces, con esto quiero empezar con la prueba de matemáticas. Antes de empezar con esa primera pregunta, quiero que me digan cómo les fue, o sea, cómo sintieron la prueba, si estaba muy fácil, muy difícil, algo sincero, ¿no? Como, sí, es que hubieron varias preguntas que no sabía cómo hacerlas, o todo esto. Pero comenten, ya sea micrófono, chat, como quieran. Yo quiero comentar, Ujú. bueno, la prueba de la que hicieron, sí. Yo ya comenté, pues me pareció muy buena, la verdad. Primero que nada, me pareció muy buena. Tenía preguntas que prácticamente ninguna las sabía. Yo practicaba varios simulacros. Y de hecho, o sea, en el componente de matemáticas, por ejemplo, pues yo lo sentí bien, ¿no? Lo sentí bien. El de inglés sí lo sentí un poco difícil. Y lectura creo que ahí medio. Ujú. Listo, pero entonces matemáticas en general, bien. Sí, sí, matemáticas en arte. Esa es mi... Listo. Listo, gracias. Entonces, a ver qué me dice. Bueno, Miguel por el chat me dice si hubieron como dos preguntas que no entendí, pero en general estaba muy bien la prueba. Daniela dice promedio lo difícil. Bueno, entonces, antes de empezar, les digo de dónde sacamos esta prueba. Esta prueba, todas menos inglés, fueron la prueba de ICFES 2021 calendario B. Entonces, no es que esta prueba les hayamos puesto algo mucho más difícil o algo mucho más fácil como para que ustedes o dijeran, eso está muy difícil o eso está muy fácil, sino que realmente esta es una prueba que se aplicó hace 2 años, literalmente. Entonces está totalmente reciente. No pusimos una más reciente, pues porque capaz ustedes ya la habían estudiado y todo esto, pero pues esta fue la prueba que decidimos escoger y pues la dificultad va a estar como muy relacionada con la dificultad real del ICFES. Entonces, si les fue bien, siéntanse bien. Si les fue mal, pues digan, esto es lo que me falta. Listo. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. Quiero que alguien me colabore leyendo de los que estamos aquí. Como les dije, participación fundamental para esto. Entonces, no sé Yo la quién leo. quiera. Listo. No sé quién habló, pero sí, por favor, colabora. Mayra, pregunta número 1. Un grupo de 5 amigos planea ir a una excursión de un parque natural durante 3 días. Para calcular la cantidad de kilogramos de comida que deben de llevar, el parque propone el siguiente procedimiento, que dependen del número de excursionistas y de los días de excursión. Paso 1. A la cantidad de participantes, sumarle 2. Paso 2. Al número de días que dura la excursión, sumarle 1. Paso 3. Multiplicar el resultado del paso 1 por el resultado del paso 2. El resultado del paso 3 corresponde a la cantidad de kilogramos de comida que deben de llevar los excursionistas. De acuerdo con el procedimiento planteado, ¿cuántos kilogramos de comida debe llevar el grupo de amigos a la excursión? A, 28 kilogramos, B, 30 kilogramos, C, 42 kilogramos y D, 56 kilogramos. Uy, listo. Entonces, listo, Mayra, muchas gracias. Ahora, vamos a empezar a hacerlo esto de esta forma. Entonces, lo primero que tenemos que ver, esperen, ¿me están escuchando bien? Confírmenme en el chat porque me quedé Sí, trabada en la señor. cámara. Sí, se oye Listo. bien, se oye bien. Yo quiero hacer una Pues entonces no hagan preguntita caso a la cámara. rapidito. ¿Sí? En Dime. los de canales de YouTube, que yo entré un poquito tarde, pero lo de los canales de YouTube, ¿eso está activo? Sí, sí, sí. Ah, bueno.
ahí vamos a empezar, o sea, en el canal de Hackalyptus vamos a subir estas explicaciones y en el de Hackalyptus vamos a seguir subiendo entrevistas con otros universitarios. Bueno, entonces, aquí va con esto. En esta pregunta y en este tipo de preguntas que, primero que todo, ¿qué es lo que nos están dando? O sea, miren ustedes la pregunta y primero digan, ¿qué es lo que nos están dando? Los datos. Bueno, sí, datos. Eso también es muy importante en cada... Exacto, eso es lo que quería que me preguntara. Un procedimiento. Y entonces, este tipo de preguntas van a haber tipos de preguntas que van a estar, es como nos lo dijo la persona que participó, no recuerdo el nombre, procedimientos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos están dando pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Y la pregunta es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos dicen, de acuerdo con el procedimiento planteado, ¿cuántos kilogramos de comida debe llevar el grupo de amigos a la excursión? Entonces, hay algunas preguntas que nos dicen, ese es el procedimiento, diga usted si el procedimiento es correcto o incorrecto. Eso es un tipo de pregunta. Pero tenemos luego este tipo de preguntas que es, nos dan el procedimiento y nos dicen, haga el procedimiento y diga cuál es el resultado. Entonces, en este tipo de preguntas no tenemos que pensar mucho, simplemente tenemos que mirar, como también dijo la otra persona que participó, tenemos que mirar los datos que nos dan, hacer una fórmula y encontrar el resultado. No tenemos que pensar mucho críticamente ni nada de esto, solamente hacer lo que nos dice. Entonces, ya muchos están diciendo la respuesta. Esperen a ver. Entonces nos dice. Un grupo de 5 amigos planea ir de excursión al Parque Natural durante 3 días. Esperen que esto no me deja rayar. Esperen, voy a compartir esto de otra forma para que me... Si me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Listo. Es que la cámara me asusta. Listo. Entonces ahora voy a compartir esto. Así. Kevin, una pregunta, ¿se van a seguir haciendo estas Ajá. reuniones? Sí, ¿verdad? No sé. Sí, sí, sí. O sea, la idea es poder explicarles todo el simulacro. Esperen, voy acá. Listo. Que no me dejaba rayar esto. Ya cargó, sí. Listo. Sí, eso estoy viendo que a veces eso estoy notando que a veces se congela la imagen. Mm, mm. Esperen que el Zoom está. Listo, ya. Creo que ya. Es que se estaba trabando un montón. Entonces voy a volver a compartir. Eh, sí, como lo estaban preguntando, estas clases se van a seguir haciendo. La idea es hacer todas las explicaciones del simulacro. Y eso. Listo. Creo que ya cargó. Listo. Entonces, como les decía, eso es un procedimiento que vamos a seguir. Sí, serán todos los días de aquí hasta que terminemos de acabar el simulacro y ya después veremos qué se hace. Imagino que clases teóricas, pero la idea es sí realizar varias clases de estas. Entonces, ¿qué datos importantes nos están dando? Nos dicen que 5 amigos planean una excursión a un parque natural durante 3 días. Ya tenemos 5 amigos, 3 días. Eso es muy importante que ustedes lo hagan, que saquen los datos. Entonces ya nos dicen, para calcular la cantidad de kilogramos que deben llevar, el parque propone el siguiente procedimiento que depende del número de excursionistas y de los días de excursión. Entonces, como les dije antes, este proceso no nos está pidiendo que juzguemos el proceso. Si esto es correcto, si esto es incorrecto, no. Solo nos está pidiendo el resultado del procedimiento que nos están dando. Entonces nos dicen, a la cantidad de participantes, sumarle 2. Tenemos 5 participantes, le sumamos 2, esto nos da 7 participantes. Bueno, 7, un valor de 7. Nos dice el paso 2.
Al número de días que dura la excursión, sumarle 1. Entonces tenemos 3 más 1 es 4. Y nos dicen paso 3, multiplicar el resultado del paso 1 por el resultado del paso 2. Entonces 7 por 4, eso nos da 28. Y nos dice el resultado del paso 3 corresponde a la cantidad de kilogramos de comida que deben llevar los excursionistas. Y la pregunta es la misma, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de comida deben llevar el grupo de amigos? Pues la respuesta correcta sería la A, porque nos están diciendo, bueno, 5 más 2, 7, 3 más 1, 4, y multiplica estos dos datos, 7 por 4, 28. Entonces, hubo varias personas que por el chat están diciendo como la B y todo eso, entonces no sé si esas personas que respondieron la B en el simulacro les queda claro por qué la respuesta a esa pregunta es la A. Es importante que digan, no, obviamente, como, no lo entendí, puedes volver a explicar, esto no me queda claro. Importante. Mientras que el simulacro será todos los días a la misma hora, exacto, todos los días a las 8, menos, o sea, entre semana, 8 de días entre semana. No entendí, listo. Vamos de nuevo. Entonces, nos están dando un proceso y si te das cuenta en la pregunta nos están diciendo, de acuerdo al procedimiento planteado, cuántos kilogramos de comida debe llevar el número de amigos, el grupo de amigos a la excursión. Entonces, no nos están pidiendo juzgar el proceso que nos están dando, sino simplemente nos dicen, calcule con la información que nos dan al inicio, que son 5 amigos en una excursión de 3 días, calcule cuál es el resultado de acuerdo al procedimiento que nos dieron. Entonces nos dicen a la cantidad de participantes sumarle 2. Tenemos 5 participantes, entonces le sumamos 2, esto nos da 7. El paso 2 nos dice al número de días que dura la excursión sumarle 1. La excursión dura 3 días, entonces le sumamos 1, eso nos queda 4. Y el último paso dice multiplicar el resultado del paso 1 por el resultado del paso 2. Entonces nos queda 7 por 4, que eso nos da un resultado de 28. Y eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos kilogramos de comida deben llevar el grupo de amigos a la excursión? Entonces la respuesta es la A, 28. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este tipo de preguntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular. Y cuando calculamos, tenemos que buscar esa misma respuesta en las opciones que nos están dando. O sea, no tenemos como que con la respuesta, como entender qué es lo que significa esa respuesta, sino simplemente nos da 28, buscamos 28 en la respuesta, listo, la A, de una vez, seguimos. Entonces no hay como que pensarle mucho en ese caso. Entonces no sé si ya te queda mucho más claro por qué la respuesta es la A. Si no, podemos ir continuando. Entonces, ¿quién nos quiere colaborar leyendo la pregunta 2? Listo, Yo. Emily. Ahí, espera. Todas las personas que levanten la mano ahorita vuelvan a levantar la mano para pues darle la palabra en la siguiente pregunta. Entonces, Emily, si quieres. Ok, las tablas 1 y 2 muestran algunos valores de las funciones fx y gx respectivamente. Entonces ahí nos muestran la tabla 1 y la tabla 2. Con estas funciones se puede crear una nueva función hx igual a g entre paréntesis fx para calcular los valores de esta función a partir de la información de las tablas 1 y 2 se debe efectuar este procedimiento. Paso 1. Escoger el valor de x con el que se va a calcular hx. Paso 2. Ubicar el valor escogido en el paso 1 y en la columna X de la tabla 1 y tomar el valor de fx que se encuentra frente a este. Paso 3. Ubicar el valor hallado en el paso 2 en la columna X de la tabla 2 y tomar el valor de gx que se encuentra frente a este. Paso 4. El valor encontrado en el paso 3 corresponde a hx. Con base en lo anterior, es posible hallar el valor de h-2 a. No porque se desconoce la fórmula utilizada para calcular los valores de fx. B. Sí porque se conocen los valores de fx y gx para los mismos valores de x. C. No porque falta información sobre la función gx para completar el procedimiento. D. Sí, porque ese valor de x aparece en ambas columnas de la tabla fx y gx. Listo, Emily, muchas gracias. Entonces, ahora, esto parece que hubiera sido hecho aposta, pero les juro que no.
Acá tenemos el mismo estilo de pregunta. Es un procedimiento, pero si ustedes se dan cuenta en las respuestas, no tenemos el mismo tipo de respuesta del anterior, que era un resultado, sino ahora nos están preguntando, ¿es posible hallar el valor de x, de h de menos 2? Entonces quiere decir que con respecto al procedimiento que nos dan, nosotros debemos obtener un resultado y tras de obtener un resultado, nosotros tenemos que juzgar con ese resultado si el procedimiento es correcto o no, o bueno, si se puede hacer lo que nos están pidiendo. Entonces, dense cuenta ustedes el tipo de preguntas y cómo puede ir cambiando esto, ¿no? Porque es un tipo de pregunta parecido al anterior, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer en este tipo de preguntas? Que ustedes, bueno, hagan el procedimiento y entonces, si ustedes se dan cuenta, las respuestas son, ¿es posible hallar el valor de h de menos 2? Las opciones de respuesta son no, sí, no, sí. Entonces, ¿qué les recomiendo yo hacer? Que ustedes hagan el procedimiento, se den cuenta si eso se puede hacer, si nos da un resultado y que ustedes analicen ese resultado y de ahí que ustedes puedan responder. Entonces, si podemos hacer el resultado, o sea, si nos da, entonces ya sabemos que es sí, o sea, que es la B o la D. Ya vamos a descartar la A y la C. Pero si no nos da, vamos a estar entre la A y la C porque la B y la D se van a descartar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que buscar. Si la respuesta a la pregunta ¿es posible hallar el valor de h menos 2? ¿Es sí? Pues no. Eso es lo primero que tenemos que hallar. Cuando ya sabemos esa respuesta, sí o no, ahí sí nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Eso es lo que yo les recomiendo en este tipo de preguntas. Entonces, vuelvo a leer. Muestran uno de los valores de las funciones f de x y g de x respectivamente. Entonces nos dan los valores x, cuando toma x, f de x qué vale y cuando x toma tal valor, g de x cuánto vale. Entonces nos dicen, con estas funciones se puede crear una nueva función. h de x es g de f de x. Entonces, quiero que nos detengamos aquí un momento y quiero que me digan qué significa esto. ¿Qué significa yo tener g de f? Esperemos, g de f de x. ¿Qué significa que yo tenga esto? Una multiplicación. Una multiplicación. Sí, puede ser, pero esto, bueno, ¿a qué me refiero con la pregunta? Es, esto en el colegio, ¿qué tema es? O sea, ¿qué significa, qué tema es exactamente que yo tenga g de f de x? Funciones. Exacto, funciones, pero específicamente, ¿qué operación de funciones? No sé si ustedes alguna vez habrán... No, Sara, ¿qué ibas a decir? Perdón. Función para reemplazar. Ok, bueno, función para reemplazar, todas las funciones de cierta manera se utilizan para reemplazar. Exacto, lo que dice Dayana, eso es lo que estoy esperando que me digan. Esto es una composición de funciones. ¿Qué quiere decir una composición de funciones? No, o sea, quiero que me respondan en el chat sinceramente. ¿Saben lo que es una composición de funciones? ¿Sí o no? No hace falta que lo sepan, no es necesario que lo sepan. Quiero hacer un punto con esto. No, 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 exacto. De las 3 personas que han respondido, todos han dicho que no saben qué es 4, 5, 6, 7. Todos dicen que no. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Es necesario que ustedes sepan qué es una composición de funciones o en realidad qué significa eso para poder resolver esa pregunta? No, exacto. No es necesario como tal saberlo. O sea, si lo saben, van a entender la intuición de la pregunta mucho más fácil. Pero ahorita, si ustedes se dan cuenta y miramos el procedimiento que nos están dando, literalmente nos están dando el procedimiento de cómo se calcula una composición de funciones. Entonces, démonos cuenta a lo que quiero llegar yo con esto. Entonces, miremos los pasos. Nos dicen, para calcular los valores de esta función a partir de la información de las tablas 1 y 2, se debe efectuar este procedimiento. Entonces, primero nos dicen, se debe escoger el valor de x con el que se va a calcular h de x. Acá nos están diciendo la pregunta claramente. Tenemos que calcular h de menos 2. Esto es lo mismo, si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que nos están dando acá, ¿no? G de f de menos 2. Es lo mismo. Acá nos están dando la igualdad. Entonces nos dicen, paso 2.
ubicar el valor escogido en el paso 1 en la columna X de la tabla 1 y tomar el valor de f de X que se encuentra enfrente de este. Entonces buscamos menos 2 y nos da un menos 4, ¿no? Claro, porque esto es menos 4. Claro, es No, porque, o profe. sea, ok, listo. Exacto, eso es lo que quiero que me digan. No está claro. Entonces, miremos de nuevo el paso 1. Escoger el valor de X que se va a calcular hecha h de X. Nos están diciendo acá abajo, menos 2. Entonces nosotros cogemos menos 2. Nos dice el paso 2. Ubicar el valor escogido en el paso 1 en la columna de X de la tabla 1. Entonces nos vamos acá a la tabla 1. Aquí está la tabla 1. Buscamos el valor de menos 2 en esa tabla. Aquí está menos 2. Y nos dice tomar el valor de g de X, de f de X que se encuentra enfrente de este. Entonces cogemos este f de X que está enfrente del menos 2, que es menos 4. Entonces, haz ahí claro por qué escogemos ese menos 4. Y ahora nos dice el paso 3. Ubicar el valor hallado en el paso 2, o sea, menos 4, en la columna X de la tabla 2. Entonces, ahora nos vamos a la tabla 2. Y tomar el valor de g de X que se encuentra enfrente de este. Entonces, vamos a buscar el menos 4 acá en la tabla de las X, en la columna, y nos damos cuenta que menos 4 no está ahí. Y pues por ende, su valor de g de X tampoco va a estar ahí. Nos dice el paso 4. El valor encontrado en el paso 3 corresponde a h de X, pero realmente nosotros en el paso 3 no encontramos ningún valor. Entonces, quiere decir que este procedimiento, con la información que nos están dando, acuérdense, con la información que nos están dando, este valor no lo podemos encontrar. Entonces nos dice la pregunta, ¿es posible hallar el valor de h de menos 2? Y miren lo que nos está diciendo, con base en lo anterior, o sea, nosotros no nos tenemos que poner a pensar, bueno, si 0 vale esto, entonces menos 2 va a valer esto. Es con la información que nos están dando. Entonces, ahora respondan ustedes la primera pregunta. ¿Es posible hallar el valor de h de menos 2? ¿Sí o no? Solo quiero que me respondan eso, ¿sí o no? No. No, exacto, no lo podemos encontrar. Sí, Maribel, ahorita vuelvo a repetir. No te preocupes. Exacto, no lo podemos encontrar. ¿Y qué era lo que yo les había dicho? Primero tenemos que responder a la pregunta sí o no. Ya nos dimos cuenta que no está el valor, entonces vamos a descartar la B y la D. Profe, sería la C. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ya nos queda entre la A y la C y ya dijimos que no. Entonces, ambas dicen no, pero ahora tenemos que buscar la justificación. Entonces, miremos lo que nos dice la A. A. No porque se desconoce la fórmula utilizada para calcular los valores de f de x. ¿Realmente se desconoce esa fórmula? No, acá no los... O sea, no es necesario eso porque no nos están pidiendo nosotros calcular algo. Nos están pidiendo encontrar información en las tablas y pasarlas al otro valor que nos están dando. Nosotros no estamos calculando nada. Entonces, por eso les estaba diciendo antes. Tenemos que ver qué es lo que nos están diciendo. Si nos están diciendo calcule, pues nosotros ahí realmente sí decimos, uy, pero puede ser por acá. Pero en este caso nos están diciendo, escoja el valor, ubique el valor y coja y tome el valor que se encuentra enfrente. Nosotros realmente no estamos calculando nada, solamente estamos escogiendo información y sacándolo. Entonces, por ende, vamos a descartar la A y como nos decía el compañero, nos quedamos con la C. No porque falte información sobre la función g de x para completar el procedimiento. ¿Qué información falta? Pues nos falta el valor que g de x toma cuando x es igual a menos 4. Eso es lo que nos falta para poder obtener esa información, ¿no? Entonces nos quedamos con la C. Ahora, quiero volver al punto que les estaba diciendo de si ustedes sabían realmente que era una composición de funciones. Si ustedes se dan cuenta, o bueno, si alguien sabe qué es la composición de funciones y cómo se calcula, realmente es este mismo procedimiento. ¿Cómo así? Entonces nosotros, si ustedes se dan cuenta, nos están diciendo que vayamos a la columna, a esta tabla de las f de x, busquemos el número y calculemos, y bueno, tomemos el f de x, que sería lo mismo que hacer primero f de x, y a partir de ese número de f de x, después encontrar el g de x, que es literalmente lo que nos están diciendo ahí. Y probablemente ustedes no me entiendan lo que les estoy explicando, porque suena muy raro, pero si ustedes se ponen a pensar, o bueno, si ustedes miran el procedimiento que nos están dando ahí, es el mismo, es literalmente el concepto de composición de funciones y eso es lo que quiero que se lleven también, que no es necesario que ustedes sepan toda esta teoría de que, qué es la composición de funciones, cómo se calculan, porque en el ICFES no les van a poner a calcular esto, no les van a decir, calcúleme h de menos 2 si esta es la fórmula.
Entonces, eso no les van a poner a hacer, les van a poner a interpretar un procedimiento, a encontrar en la tabla y ver si eso se puede calcular sí o no. Pero en ningún momento nos dijeron, este es el concepto, calcule esto. Quiero que eso es lo que quiero que se den cuenta, que no es necesario aprenderse todo este tipo de cosas para saber hacer todo esto. Entonces, ¿queda eso claro? Para volver a repetir lo que me había pedido Maribel y ahora Andrés, queda claro cómo no es necesario saber todo esto para poder responder este tipo de preguntas. Sí, profe. Exacto. Bueno, volvemos. Maribel, no sé si tengas como una duda específica para no tener que volver a repetir todo. O sea, como dime específicamente si es lo del inicio, o sea, cómo resolver ese tipo de preguntas de procedimiento o qué parte. Por ejemplo, Andrés me dice, ¿cómo es que se sacó el -4? Entonces, ok, bueno, listo. Entonces, de nuevo, voy a volver, pero vamos a explicar esto ya rápido. Si no, de todas maneras queda la grabación en el canal de YouTube de Hacalictus, como les dije, pueden revisar eso cuando quieran. Entonces, lo que yo empecé diciéndoles es que este tipo de preguntas es muy parecidas al tipo de preguntas anterior, que es basado en procedimientos. Me dan 4 pasos y yo tengo que obtener un resultado, pero ese tipo de preguntas es diferente porque acá en las opciones de respuesta no me están dando un resultado específico, no me están dando 14, no me están dando 5, sino que me están pidiendo una justificación. Me están diciendo que sí es posible calcular un valor a base del procedimiento. Entonces yo tengo que hacer los pasos. O sea, esta pregunta es mucho más compleja que la anterior. ¿Por qué? Porque tengo que hacer los pasos, tengo que encontrar un resultado. Y la pregunta es si se puede encontrar o no. Si encuentro el resultado, tengo que decir por qué es posible encontrar ese resultado. Y si no es posible, pues tengo que decir también por qué no es posible. Entonces ahí ya entra la parte crítica y esta es una competencia mucho más avanzada en la que yo tengo que hacer ambas cosas. Tanto pensar en la respuesta como pensar en el por qué me está dando esa respuesta. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos de nuevo con los pasos. Me están diciendo esto, que tengo que crear una función h de x, que es lo mismo que g de f de x, que como les decía anteriormente, esto es una composición de funciones. Esto lo ven como ¿qué es esto? Como noveno, décimo, no sé. Bueno, no, esto no es importante. Entonces nos dicen que debemos efectuar el siguiente procedimiento. Nos dicen escoger el valor de x con el que se va a calcular h de x. ¿Con qué valor lo vamos a calcular? Con -2. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces ya escogimos el valor, ya hicimos el paso 1. El paso 2 nos dice ubicar el valor escogido en el paso 1 en la columna de... Sí, ya lo paso por el chat. Ahí está. Listo. Entonces nos dicen que ubicar el valor escogido en el paso 1, o sea, -2, en la columna X de la tabla 1. O sea, vamos a la tabla 1, nos vamos a la columna de las X y buscamos -2. Aquí está el -2. Entonces ya encontramos el -2 y nos dice tomar el valor de f de x que se encuentra enfrente de este. Frente a este se encuentra este, que es el -4. Entonces, Andrés, respondiendo tu pregunta, de ahí salió el -4. Del valor de f de x que toma cuando tomo el valor de x igual a -2. Sebastián, ¿el valor de x puede ser cualquiera? Sí, o sea, literalmente cualquiera que nos pida la pregunta. Si ustedes tienen si tienen 2 funciones y pueden calcular los valores, realmente puede ser cualquiera. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, solo podemos calcular ciertos valores, del -2 hasta el 2. O sea, no podemos calcular más. Y ese va a ser el problema de la pregunta, de hecho. Entonces, ya tenemos el valor de -4. Ya hicimos el paso 2. Ahora nos dice el paso 3. Ubicar el valor hallado en el paso 2, o sea, -4, en la columna X de la tabla 2. Entonces nos vamos a la tabla 2, nos vamos a las X y ahora vamos a buscar el valor de -4. Entonces, como nos decía Sebastián, sí, podemos tomar cualquier valor de X, pero en este caso no nos están dando la información, sino de -2 hasta 2. Y nosotros no tenemos ninguna fórmula, entonces no podemos inventarnos nada sobre el valor de g de x. Entonces no puedo, simplemente con la información que nos están dando. Tenemos que buscar el -4, pero el -4 no está. Entonces no podemos hacer nada y tampoco podemos tomar el valor de g de x que se encuentra enfrente, porque ni siquiera está el -4 en la tabla. Entonces no podemos hacer el paso 3 y el paso 4, pues mucho menos, porque nos dice que el valor encontrado en el paso 3 corresponde a h de x. No tenemos ese valor. Entonces, la pregunta que primero nos tenemos que hacer es la pregunta inicial.
¿Es posible hallar el valor de h-2? Muchos de ustedes me dijeron que no, o sea, no es posible porque no pudimos hacer ni hasta el paso 3. Entonces, de una vez descartamos la B y la D, las que nos dicen que sí. Esto lo hacemos automáticamente. Ustedes tienen que desconfiar de las que dicen que sí. O sea, no hay necesidad de que ustedes se pongan a leerlas y se pongan a descartarlas una por una, porque esta es la idea de esto. Si ven ustedes como en, no sé, por ejemplo, en ¿Quién quiere ser millonario? Ustedes hacen el 50-50 y les quedan nada más 2 respuestas, pues imagínense que este tipo de preguntas son así. Ustedes dicen sí o no, y si dicen que no, como en este caso, ya descartaron 2, B y D. Entonces ya están 50-50, les quedan 2 respuestas posibles. Solamente tienen que descartar una. Entonces miramos primero la A, que nos dice no, porque se desconoce la fórmula utilizada para calcular los valores de f de x, y dijimos que esto no era cierto porque en ningún momento nos están dando fórmulas, en ningún momento nos están pidiendo que calculemos algo, solamente nos están pidiendo que tomemos valores de una tabla y que hagamos pasos con esto, pero en ningún momento nos están pidiendo calcular nada. Entonces por eso nosotros nos quedamos con la C, que dice no, porque falta información sobre la función g de x para completar el procedimiento, lo cual es cierto. O sea, acá en el x no teníamos el -4, por ende no tenemos el valor de g de x, entonces no podemos hacer nada. Por ende, falta información de g de x. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. No sé, Maribel, si con eso te quedó claro. Todas las personas que no hayan entendido, no sé si les quedó claro. Confirmen en el chat, por favor. Entonces, sí, dense cuenta de este tipo de preguntas y vayan viendo cómo, más o menos cómo funcionan las cosas. Cuando ustedes empiezan a ver, este tipo de preguntas ya las he visto en tal lado, entonces ustedes como que empiezan a coger esa intuición y responden preguntas muchísimo más rápido. Listo, sí. Listo, seguimos. Tercera, ¿quién tenía la mano levantada ahorita que quería leer? A ver, ¿quién sigue? Yo. Sofía. Ah, bueno, si quieres, Valeria, lees la siguiente. Sofía lee esta. O no sé si Sofía está. Sofía. ¿Puedes Sí, sí hacer está. la pantalla un poquito más pequeña? Es que me aparece muy grande. No sé cómo hacer eso realmente. Ay, me sale más pequeña. Seguro le tienes zoom. Ya se acomodó. Espera. A ver. Listo. Tercero, Carolina administra una pizzería y registró en una tabla la información correspondiente a los pedidos realizados por los 110 clientes que entraron a la pizzería el domingo. Clientes que eligieron bebida caliente 20, clientes que eligieron bebida fría 40, clientes que eligieron pizza 100, clientes que eligieron bebida caliente y bebida fría 0. Con la información de la tabla, ¿cuáles de los siguientes datos pueden calcular? A, el total de clientes que eligieron pizza y también bebida caliente. B, el total de clientes que eligieron pizza o bebida caliente. C, el total de clientes que solo eligieron pizza. D, el total de clientes que solo eligieron bebida fría. Exacto, listo. Muchas gracias, Sofía. Esperen un segundo. Listo. Listo, entonces ya están diciendo la respuesta. Vamos a analizar la pregunta. Nos dice, Carlina administra una pizzería. Creo que esto está mal. Ser como Carolina, Carlina. Bueno. Administra una pizzería y registra en una tabla la información correspondiente a los pedidos realizados por los 110 clientes que entraron a la pizzería el domingo. Entonces, con esto, ya que veo lo de las tablas y todo esto, quiero dar como una información importante. Cuando ustedes estén viendo las preguntas, les pueden dar la información en tres tipos diferentes. 1 es en tablas, 2 es en gráficas, 3 es en ecuaciones. En este caso en algunas preguntas van a tener 2, esas son como las más difíciles, que tienen o 2 gráficas, una tabla y una gráfica. Entonces ahí tienen que revisar si la información concuerda entre las dos. En este caso, pues nos están dando una información textual y nos están dando una información en tabla, entonces también tenemos que confirmar si si eso está bien, ¿no? Exacto, lo que está diciendo, no sé cómo decir tu nombre, Yacare, no sé, Yacare, no sé. Eso es lo que tenemos que mirar. Eso es una de las cosas importantes que tenemos que mirar, de hecho, en este tipo de preguntas.
si nos dicen 110 clientes, Josué, ok, listo, Josué. Si nos dicen 110 clientes acá abajo, porque acá en la tabla nos aparecen 160. ¿Está mal la información? Si está mal la información, puede que esa sea la pregunta o puede que nosotros la estemos mal entendiendo. Entonces, eso es muy importante preguntárselo y es muy importante que Josué haya dicho eso porque es importante preguntárnoslo. Entonces nos dicen 110 clientes y miremos la tabla. Nos dicen clientes que eligieron bebida caliente, 20, clientes que eligieron bebida fría, 40, clientes que eligieron pizza, 100, y clientes que eligieron bebida caliente y bebida fría, 0, pues porque no tiene sentido pedir ambos. Entonces, realmente, preguntemos, ¿realmente esta información está mal? Si nos dicen que acá hay 160 personas y en realidad habían 110 clientes, pensemos realmente en eso. ¿Está bien o está mal la información? Díganme ustedes respondan en el chat o, bueno, vos, como quieran. ¿Está bien o está mal? Mal. Mal, mal, mal. Ok, entonces, Profe, yo creo que está bien. ok, ¿por qué? Bueno, yo digo que está bien por el hecho de que pues nunca nos mencionaron si de verdad, tipo que los clientes simplemente escogieron solo una bebida fría o solo una caliente. De pronto, clientes escogieron pizza y bebida fría o algo así, no sé. Eso, es exacto, eso. Nosotros no tenemos que ponernos a pensar más información de la que realmente nos están dando. Nosotros decimos, bueno, pero si pidieron bebida fría, también pueden pedir pizza o sea, no obligatoriamente tienen que pedir una cosa. En ningún lado nos están diciendo que solamente podían pedir una cosa, si nos podemos analizar. Entonces, eso es importante. Es importante preguntarse eso, pero también es importante si uno está sobreanalizando las cosas. En este caso, estamos sobreanalizando las cosas. La información está bien. Exacto. O pidieron doble bebida fría, o pidieron 2 veces pizza, o pidieron pizza y bebida fría. Bueno, ya sabemos que nadie pidió bebida fría y bebida caliente, pero pues no se sabe. Entonces la información está bien, están pendientes de eso. Ahora nos dicen, con la información de la tabla, ¿cuál de los siguientes datos se pueden calcular? Entonces, ahora, si la pregunta no se basa en si la información está bien o mal, nosotros no tenemos que pelear, o sea, nosotros no podemos pelear con el ICFES porque el ICFES no va a ser como, ay, sí, tienes razón, deja cambio esta pregunta, pues no vamos a poder hacer eso, simplemente vamos a tener que trabajar con la información que nos están dando. Y si nos dicen que la información está bien y nos hacen una pregunta, pues así tenemos que trabajar nosotros, así la información esté mal. Entonces, eso es básicamente. Lastimosamente es así, o sea, la prueba debería ser mucho más como entendible en esos casos, pero pues no se puede hacer nada. Entonces, y hay mucha gente que lo dice como de forma más como uno no le importa la prueba o algo así, pero pues ese es el hecho, como es una prueba objetiva, nosotros no podemos como decir, ah, bueno, eso está mal. Y si la pregunta no se basa en eso, pues no podemos hacer nada, básicamente. Entonces nos dicen, con la información de la tabla, ¿cuáles de los siguientes datos se pueden calcular? Entonces, ahora tenemos que ver otro tipo de preguntas. Nos están pidiendo, con esta información que nos dan, ¿qué podemos calcular? Podría ser la C. Vamos a ver. Nos dicen, el total de clientes que eligieron pizza y también bebida caliente. ¿Realmente podemos saber eso? Las personas No, que escogieron pizza y bebida No. caliente, ambas a la vez. No, exacto, Daniela, no podemos saber ambas. Porque nos están dando clientes que eligieron bebida fría, clientes que eligieron pizza, pero no nos están dando nada que nos diga, capaz 80 pidieron ambas, capaz 60, no sabemos. Esperen. de Listo. todas formas la suma de ambos es el límite de 110. Exacto, serían 140 y pues fueron 110 clientes, entonces no. El total de clientes que eligieron pizza o bebida caliente. ¿Podemos saber esta información, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. Que no. No, ¿No? profe, no. Yo digo que sí, pero también se pudo saber lo de bebida caliente, o sea, me faltó poner el otro. Ok, entonces, a ver, quiero que prestemos atención a lo que nos está diciendo Daniel. Eso es tema de conjuntos, ¿no?
Sí, o sea, si nos podemos a pensar bien en la teoría de esto, sí es más o menos tema de conjuntos. Pero de vuelta a lo que les dije en la pregunta anterior, no es necesario saber ni intersección de conjuntos, ni unión de conjuntos para poder responder este tipo de preguntas. Entonces, ahora quiero que nos basemos en esto, y son preguntas muy textuales, la diferencia entre un y entre un o. Entonces, nosotros no podemos elegir no podemos saber las personas que eligieron pizza y también bebida caliente porque no hay ninguna información que nos dé la certeza de que, de que una persona eligió ambas. No podemos saber eso, pero sí podemos saber el total de clientes que eligieron pizza o bebida caliente, porque ya sabemos que eligieron 100 pizza y 40 eligieron bebida caliente. Entonces, hubo 140 que eligieron la una o la otra, o hubo algunas personas que eligieron ambas, pero esto sí lo podemos saber, el total de clientes que eligieron pizza o bebida caliente. Y si miramos la C, es el total de clientes que solo eligieron pizza. Realmente esto no es que lo podamos calcular porque literalmente ya no lo están dando. Entonces no estamos calculando nada. Al igual que la D, el total de clientes que solo eligieron bebida fría, ya nos están diciendo que 40. Entonces no estamos calculando nada en este caso tampoco. Por ende es la B. Tanto por descarte, ya nos dimos cuenta que la A, la C y la D no es. Y ya nos dimos cuenta que la B es la única como plausible, digamos. Que hubo 140, pudieron ser por ahí 80 personas, pero somos que hubieron 100 clientes que eligieron pizza, 40 clientes que eligieron bebida fría. Pudo haber sido que algunos pidieron ambas, pudo haber sido que ambas pidieron solamente una de las dos, pero podemos saber cuántos eligieron pizza o bebida caliente. Digo, esto es 120, es con este, no con la otra. ¿Por qué la B? Ok, esperen, volvemos a la pregunta, y es que la A, que es el total de clientes que eligieron pizza, y también, esto es importante, el I también, bebida caliente, no podemos saberlo porque no sabemos qué personas eligieron las dos al tiempo. Eso no hay nada que nos induzca a pensar que pidieron ambos. La C, el total de clientes que solo eligieron pizza, pues ya sabemos que son 100, no tenemos que calcular nada. El total de clientes que eligieron bebida fría, ya sabemos que son 40, no tenemos que calcular nada. Por ende, lo único que podríamos calcular sería la B, el total de clientes que eligieron pizza o bebida caliente. Entonces, tenemos estos. Profe, una pregunta. Dime. Es que no entendí muy bien por qué no estaba mal que arriba dijera 110 clientes y abajo estén 160 clientes. Ok, dijimos que la información no estaba mal porque podrían haber personas que compraron tanto pizza como bebida fría, o pudo haber personas que compraron tanto pizza como bebida caliente, y pues como que no hay forma de saber eso, sino lo único que podemos saber es que nadie compró pizza y bebida fría al tiempo, pero no sabemos quién compró pizza y caliente al tiempo, o quién compró pizza y bebida fría al tiempo, que esto es lo mismo que porque descartamos la respuesta A. Entonces acá no es que hayan 160 personas necesariamente, sino que algunos de pizza también están en bebida caliente, o algunos de pizza también están en bebida fría. Entonces la información no está mal por eso. Ah, ok, gracias, profe. Listo. Entonces la B, queda claro. Ya, y de todas maneras lo explicamos dos veces. No sé si haya como una duda puntual. Si no hay preguntas, pues seguimos. Entonces, la cuarta, creo que Valeria, creo que me habías dicho que querías leer esa. Sí. Cuarta pregunta. Un hotel estima los litros de agua diarios consumidos a través de la siguiente función que depende de las habitaciones ocupadas X. Fx es igual a 250x más 120. De acuerdo con el programa de responsabilidad social, el hotel dona 2 litros de agua por cada 5 litros consumidos. Si el administrador necesita construir una función que permita calcular los litros donados en términos de las habitaciones ocupadas, él debe: A. Paso 1. Construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos.
Paso 2, sumar la función original f de x más la fracción del paso 1. 250x más 120 más 5. B, paso 1, construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. ¿Cómo se le diría esa fracción? Disculpe. ¿5 medios? ¿A cuál me estás diciendo? ¿En la C? En la B. En la B, 5 medios, sí. 5 medios. Paso 2, multiplicar la función original f de x por la fracción del paso 1, 5 medios, 250x más 120. Paso 1, construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos, 2/5. Paso 2, sumar la función original f de x más la fracción del paso 1, 250x más 120 más 2/5. Paso 1, construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos, 2/5. Y paso 2, multiplicar la función original f de x más la fracción del paso 1, 2/5, 250x más 120. Listo. Gracias, Valeria. Bueno, primero empezar con esto. Como les dije, la información se puede presentar de 3 maneras diferentes. ¿De qué manera se está representando en esta pregunta? ¿En qué forma me la están representando? Recuerden, ¿no? Ecuación, gráfica, tabla. lineal. Ecuación lineal. Bueno, mucho más específica la respuesta, pero sí, exacto, una ecuación. Entonces, eso es lo importante. Primero, ecuación me la están presentando, me están diciendo que esta es la ecuación de litros de agua consumidos dependiendo de las habitaciones ocupadas X. O sea, f de x, el resultado que me va a dar es el litro, los litros de agua diarios consumidos por el hotel dependiendo de las habitaciones. O sea, ¿esto qué significa realmente? Que si hay más habitaciones, pues va a haber mucho más gasto de agua y que si hay muchas menos habitaciones, pues va a haber menos gasto de agua. Es algo como lógico, ¿no? Dime, María, ¿qué pregunta tienes? Sí, esta clase, como les dije, queda grabada en el canal de YouTube de Hackali, pues no hay problema. Posiblemente esté subida apenas termine la clase, o sea, apenas terminemos y me quede, yo la subo de una vez, entonces no se preocupen. Entonces lo que les estaba diciendo, a más habitaciones, más cantidad de agua consumida por el hotel, simple. Entonces nos dice, de acuerdo con el programa de responsabilidad social, el hotel dona 2 litros de agua por cada 5 litros consumidos. Entonces, acá viene otro tema que es muy importante para el ICFES y que si ustedes ven el video de YouTube de nosotros en el que yo explico acerca de los temas que salen en matemáticas, hablo mucho de que lo más importante que ustedes deben saber para esta prueba es saber hacer una regla de 3. Eso es lo fundamental. Entonces, si nos dicen que si nosotros donamos 2 litros de agua por cada 5 consumidos, podemos obtener cualquier dato. O sea, literalmente con eso podemos obtener cualquier cosa. Entonces, digamos, si consumimos 10 litros, entonces, ¿cuántos voy a tener que donar? Entonces, fácilmente puedo calcular esto, 20 dividido en 5, que es 4. Voy a tener que donar 4 litros. Entonces, con una regla de 3 puedo calcular fácilmente cualquier cosa. Esto es importante. ¿Qué vuelvo a explicar? La parte de la ecuación lineal. Bueno, mientras nos responde lo que está subrayado. Ok, listo. Entonces nos dicen que estiman los litros de agua diarios consumidos a través de la siguiente función, depende de las funciones ocupadas X. Entonces, que los litros que consuma el hotel va a depender de las habitaciones que están ocupadas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que entre más habitaciones yo tenga ocupadas, pues más agua voy a consumir. Y entre menos habitaciones tenga, pues menos agua voy a consumir. O sea, simplemente ustedes imagínense esto. Entonces nos dicen,
que si el hotel dona 2 litros de agua, el hotel dona 2 litros de agua por cada 5 consumidas. Entonces planteamos supuestamente una regla de 3 para calcular. No es necesario para la pregunta, pero simplemente les digo que es algo que pueden hacer. Entonces nos dicen, si el administrador necesita construir una función que le permita calcular los litros donados en términos de habitaciones ocupadas, él debe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quiero que miremos esto. ¿No creen ustedes que estas, o sea, no notan que hay como mucha información de A, B, C y D? Como, o sea, las respuestas tienen mucha más información de la que incluso tiene el contexto de la pregunta. Sí, ocupa más de Entonces, la mitad. exacto, ocupa literalmente más de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Y es otro truco que les estoy dando el día de hoy, que es, ustedes no necesariamente tienen que leer toda esta información para descartar las cosas, simplemente ustedes digamos, leemos el paso A porque si ustedes se dan cuenta, todo es lo mismo, construir la fracción, construir la fracción, construir la fracción, construir la fracción. El paso 1 es igual, solamente nos cambia la fracción. Acá tenemos 5 medios, 2 quintos, 2 quintos. Entonces, podemos hacer acá lo mismo que hicimos con la pregunta anterior, del sí, no, sí, no. O sea, podemos descartar la de 5 medios si nos damos cuenta que la fracción en realidad es 2 quintos, y podemos descartar la de 2 quintos si nos damos cuenta que es 5 medios. Entonces, vamos a mirar eso primero. Entonces nos dice, paso 1, construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. Entonces, nos dice que, o sea, acá lo mismo, proporcionalidad, nos dice la cantidad de litros donados, o sea, los litros donados van a ir arriba respecto a los litros consumidos. Entonces, vamos a plantearla así, no con los números todavía, pero así. ¿Tiene sentido porque pongo los litros donados arriba? Porque nos están diciendo que la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. Entonces, eso nos está diciendo arriba donados, abajo consumidos, de una vez. Eso nos está diciendo que son 2 cada 5, ¿no? O sea, donamos 2 cada que consumimos 5. Espérenme, cada que consumimos 5. Entonces, la fracción va a ser 2 quintos. ¿Tiene sentido por qué estoy haciendo esto? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Por qué puse 2 quintos en vez de 5 medios? Sí. Sí, señor. Exacto. Entonces tomamos la No, fracción que es... profe. Ok, listo. Excelente. Vuelvo a repetir. Entonces nos está diciendo acá que debemos construir una fracción. Entonces ya sabemos que es algo sobre algo, que representa la cantidad de litros donados. Esperen que esto se me fue. La cantidad de litros donados. O sea, si me dicen tal respecto a tal, entonces, lo primero va a ir arriba. O sea, nos están diciendo la cantidad de litros donados respecto, o sea, la cantidad de litros donados va a ir arriba. O sea, acá lo puse, litros donados arriba, respecto a la cantidad de litros consumidos. O sea, litros consumidos va a ir en la parte de abajo. Entonces, miramos que nos decía acá arriba que el hotel dona 2 litros de agua, o sea, donación de 2 por cada 5 litros consumidos. Entonces, 5 va a ir abajo. Entonces, no sé si ya les queda claro por qué tomamos 2 quintos en vez de 5 medios, para los que no hayan entendido. Sí, listo, perfecto. Entonces, borramos todo esto. Entonces, ya sabemos que la función va a ser, digo que la fracción va a ser 2 quintos. Acá me dice 5 medios, acá me dice 5 medios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? De una vez descartar la A, de una vez descartar la B. Así de una vez. Así no tengo que leer toda esta información larguísima que, como nos decían, esto ocupa más, o sea, diría yo que ocupa como 3/4 de la pregunta, y no tenemos que leer todo esto porque es simplemente una pérdida de tiempo. Se los estoy diciendo una vez. Entonces ya nos queda la C y la D fácilmente. Entonces ambas nos dicen 2 quintos, ambas nos dicen 2 quintos. Entonces algo van a tener de diferente, ¿no? Entonces el paso 2 nos dice sumar la función original, el paso 2 nos dice multiplicar la función original. Entonces dice sumar la función original más la fracción del paso 1, 250x más 120 más 2 quintos. Y nos dice el paso 2, multiplicar la fracción original x, f de x más la fracción del paso 1, 2 quintos por 250x más 120. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo que más tiene sentido en este caso? ¿Sumar o multiplicar? Multiplicar. Simplemente multiplicar. ¿Por qué? Porque sería por cada habitación del hotel, ¿sí? ¿Es la habitación?
Exacto. ¿Y qué pasa si yo lo sumo? Lo estaría Pues contando como otra habitación, más no como los donados. Exacto, lo estoy contando como una sola habitación. Exacto, eso es lo que quería. Si lo sumo en realidad, no lo estoy calculando por todas las habitaciones, sino digamos que tengo 10 habitaciones, entonces me queda 250 por 10, más 120, más 200, entonces esto me queda 2500 más 120, más 200. Entonces esto me da una respuesta como que 2620 más 200, eso no lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Esto no lo tienen que hacer. Entonces esto me da como 2620.4, una vaina así. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que yo estoy obteniendo? O sea, ¿ese resultado qué significa? ¿Qué es lo que significan estos 2620? ¿2620 qué? ¿Qué se supone que es lo que estoy obteniendo? 2.620 litros de agua. Litros, pero ¿qué hago con esos? ¿Son los Donados. consumidos? Exacto, No, los Erika, donados. exacto. Esos son los donados. Pero tiene sentido que en realidad yo esté donando 2620 litros por 10 habitaciones. O sea, no, que es prácticamente el total. En realidad acá lo que estoy calculando es lo que se consumió, porque se lo estoy sumando. O sea, si yo lo multiplico, si ustedes se dan cuenta, 2/5 es una fracción menor que 1. Y eso es la idea, que yo por cada 5 que consuma, dono 2. O sea, estoy donando menos de 1 cada vez que consumo un litro. Estoy donando 0.4 cada vez que dono un litro. Entonces, si estoy donando 2620, en realidad estoy donando todo lo que consumo y eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, si ustedes no saben en realidad qué es lo que significa, calcúlenlo y pregúntense, ¿realmente esto tiene sentido? Si no tiene sentido, pues es porque no es la respuesta. Y entonces, exacto, como nos estaba diciendo Valeria, no tiene nada de sentido sumarle porque es como si yo le estuviera haciendo una habitación. Le estoy sumando otra habitación. En cambio, si yo lo multiplico, me están diciendo 2/5 por los litros de agua consumidos. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de acá, como nos están diciendo, este es el número de litros consumidos y eso lo multiplico por 2/5, ahí sí voy a obtener la cantidad que voy a donar, porque me va a dar una cantidad mucho menor a lo que estoy consumiendo. Entonces, por ende, vamos a descartar la C, que nos dice que tenemos que sumar esto, y vamos a tomar la D, que nos dice multiplicar. Y realmente les hago esta pregunta a ustedes también. ¿Realmente nosotros tenemos que calcular estos valores? O sea, para que esto tome sentido, tengo que calcular cuánto me vale la C, cuánto me vale la D. O No, simplemente podría haber, exacto, no. Simplemente hubiera podido hacerlo por sentido común. No tiene sentido sumarle, porque si le estoy sumando a la ecuación de litros consumidos, si le estoy sumando, quiere decir que estoy sumándole al consumo. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. En cambio, si lo estoy multiplicando por un número que es mucho menor que 1, es que estoy obteniendo otro valor distinto, que es exactamente 2/5, que es el valor de litros que voy a donar. Entonces estoy obteniendo los litros donados por X cantidad de habitaciones que voy a tener. Entonces no tengo que calcular todo esto. Y así, digamos, esta pregunta fácilmente, como les dije, ustedes habían descartado la A y la B, solamente leyendo el paso 1 y leyendo que la fracción estaba mal, y ya después leyendo el paso 2, en menos de, ¿qué les digo yo? Minuto y medio, hubieran podido haber resuelto esa pregunta. ¿Creen que sí lo hubieran podido haber, o sea, como lo hicimos, creen que sí lo hubieran podido haber resuelto en ese tiempo? ¿O aún no? Sí. Si nos dicen, o sea, es mucho más sencillo que si ustedes se ponen a decir, ah, este es el paso 1, este es el paso 2, no, la A, descartada, no, este es el paso 1, el paso 2 de la B, no, descartada. Es mucho más fácil descartar 2 de una vez que hacer uno por uno, si ustedes se dan cuenta. O sea, literalmente es el doble de rápido. Entonces, tengan en cuenta eso para cuando vean este tipo de preguntas. Entonces, no sé si estamos yendo muy lento, ustedes dirán si quieren que simplemente respondamos las preguntas o que sigamos como dándoles trucos y todo esto para responder este tipo de preguntas. Ustedes son los que manejan el No, tiempo. así estamos bien. Así estamos bien. Sí, profe, por lo menos también estamos aprendiendo trucos, o sea, estamos profundizando más. Pues hay preguntas que sí Exacto. necesitan de una amplia
información y explicación, y hay otras que sí son más sencillitas. Ok, listo. Sí, entonces, sí, lo que les digo, o sea, más que, y lo que les dije en el mensaje también fue como seguir explicando todavía, ay, no aprende más. Sí, o sea, lo que les dije, simplemente estamos aquí no para que ustedes sepan, ah, bueno, la 4 es la D y ya, me quedó bien, me quedó mal, sino que ustedes sepan cómo se resuelve esta pregunta de la manera como más optimizada, cómo resolver todo este tipo de preguntas y que sepan qué temas realmente se están preguntando. Porque uno ve las preguntas y uno las resuelve y ya, pero digamos, ah, esta pregunta se me dificultó, tengo que estudiar mucho más ecuaciones, tengo que estudiar más proporcionalidad, todo esto. Entonces, es importante. Entonces, Alejandra, no sé si me quieras colaborar leyendo esta. Levanta la mano. 5. Con el fin de despertar la variable x en la ecuación y3 menos 2x, 4 estudiantes plantearon diferentes procedimientos. Sandra, y es igual a 3 menos 2x, y más 3 es igual a menos 2x, y más 3 sobre menos 2 es igual a x. Es menos x es igual a 2. Tania, menos 2x, y más 2 x es igual a 3. Y es igual a 3 menos 2x, y 2x, y menos 2x pusieron una expresión correcta para x. B. Sergio y Tania. C. Tania y Tomás. D. Tomás y Sandra. Listo. Bueno, veo varias respuestas. B, C. Espérenme. Listo. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí o no? O no sé, porque siento que me estoy como lagueando. No sé, confírmenme usted. No, creo que sí. Me voy moviéndose, estoy bien. Bueno, espero que me escuchen. Situación. Nos dicen que con el fin de despejar la variable x en la ecuación 3 menos 2x, 4 estudiantes plantearon diferentes procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Tenemos estos 4 procedimientos, Sandra, Sergio, Tania y Tomás, y la pregunta, vamos directamente a la pregunta, nos dicen, ¿cuáles estudiantes propusieron una expresión correcta para x? Entonces, lo que vamos a tener que ver acá es si realmente quién es el que tiene la razón. Entonces, tenemos que mirar cada proceso, mirar si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, o qué fue lo que pasó. Entonces, miremos uno por uno. Vamos a ver lo que hizo Sandra. Entonces Sandra tiene y es igual a 3x menos 2, pasa el 3 a sumar. Acá ya encontramos el primer error, ¿no? Porque pues si tenemos el 3 positivo y está sumando, pues tenemos que pasarlo restando, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo en esto o creen que Sandra esa parte la hizo bien? ¿O no entienden por qué? Ahí va a cambiar del paréntesis, será restarlo. Del paréntesis no, del igual. Exacto, o sea, tiene que pasarlo a restar. Entonces, no, eso es justamente lo que no hizo, la pasó a sumar. Entonces, Sandra, cancela. Y Sandra está en la respuesta D y en la respuesta A. Entonces ya nos queda la B y la C, si ustedes se dan cuenta. ¿Se está escuchando entrecortado o ya se escucha bien? Profe, se está escuchando entrecortado. Esperen un segundo entonces. Bueno, ya lo escucho normal. ¿Ya me escuchan bien? ¿O todavía? Ya normal.
Es normal. Listo. Listo, listo. Entonces, ahora vamos a mirar a Sergio, ¿no? ¿Puedo volver a explicar? Listo, volvamos. Entonces, tenemos que mirar los 4 procedimientos a ver en qué se equivocó cada uno. Entonces, miramos el de Sandra. Sandra tiene y es igual a 3 menos 2x. Pasa el 3 a sumar. Acá ya encontramos el primer error porque el 3 está sumando y entonces la idea es que lo pasen a restar, ¿no? Y eso es una intuición, pues, sencilla para cancelar al lado y lado, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, pasa a restar y ya, pero realmente eso no es lo que pasa. Lo que hace es que resta a ambos lados el 3 y así el 3 se cancela de este lado. Se cancela porque me queda 0, entonces me queda y es igual, menos 3 es igual a menos 2x. No es que simplemente yo paso a restar y ya, sino que resto a ambos lados. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué Sandra, el proceso de Sandra está mal? Sí, señor. Listo. Entonces, Sandra, de una vez descartada y descartamos la A y descartamos la E. Sí, ¿todavía me escuchan entrecortado o no? Para no sé si cambiar el internet o algo así. No, señor, No, está Confirmo. bien. profe, se escucha No. bien. Listo. Yo sí escucho entrecortado. Entonces, miremos, Sergio. O sea, si me escuchan entrecortado, díganme por el chat o algo, no sé. O sea, díganme varios para saber. Está Entonces, bien. miremos a Sergio. Listo. Entonces, nos dice y es igual a 3 menos 2x. Nos damos cuenta que está raro el proceso que hace Sergio ahí porque como que pone menos y, pero pasa a sumar el 2x. Entonces, eso está raro, ¿no? Y pasa a sumar la y, que eso está mal, ¿no? Porque si pasamos la y a este lado sería menos y si pasamos acá sería 2x. Entonces eso sería, esto tendría que ser 2x es igual a 3 menos y. Esto está mal. Sergio está mal. Descartamos la B porque está Sergio y ya nos queda la C de una vez. Pero de todas maneras, miremos el proceso de Tani y de Tomás. Entonces nos tiene Tania, y es igual a 3 menos 2x, pasa a sumar el 2x, eso está bien, pasa a restar la y ahora divide el 2. Ese proceso está totalmente bien. Tania está bien. Y Tomás tiene y 3 menos 2x, pasa a restar el 3, que fue lo que Sandra no hizo, y pasa a dividir el menos 2, que esto me quedaría básicamente lo mismo acá, solamente que este menos 2 está dividiendo. Entonces ambos están bien. Profe, pero cuando vas a dividir, ¿no tiene que cambiar el signo? O sea, al -2. Eso es una muy buena pregunta y es que no tiene que cambiar el signo. La única forma en la que tiene que cambiar el signo es si pasa a restar o a sumar. Si yo lo paso a dividir, me pasa con el mismo signo que tenía. O si no, digamos, yo paso a dividir el 2, me quedaría menos x. Profe, Ah, entonces entiendo, si profe. suponemos que en el caso de Tomás, al principio, digamos de que por ejemplo es 3 por 2, espere. No. 3 por 2x, digamos 3 por menos 2x. Entonces, o sea, yo lo tendría que pasar con el mismo, o sea, cambiar, o sea, pasarlo a dividir al otro lado, por así decirlo. Pero que este esté con el mismo signo. Si yo lo paso a dividir, tiene que estar con el mismo signo. Y si Entonces, digamos ahora de que quiero el 2 estuviera solo, ahí sí se Ajá. tendría que cambiar signo. Exacto. Si yo lo paso al otro lado, sumando, restando, pues tengo que cambiar el signo. Ahora quiero que se den cuenta de algo acá y es que de pronto, bueno, esta es la de Tania y esta es la de Tomás. Ustedes se dan cuenta que esto, o sea, que no son lo mismo, ¿cierto? Ustedes ven esto y dicen, no, esto no es lo mismo. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes?
¿Lo de Tania es lo mismo que lo de Tomás realmente? ¿Sí o no? Sí, profe. No. Nadie les dice que no, parecido. Démonos cuenta de que sí realmente es lo mismo. Hagamos esto. Cojamos la de Tomás y cambiémosle el signo, o sea, pongámosle el menos. ¿El menos cómo? Pues así, digamos. Y menos 3 sobre menos 2. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué pasa? Pues todo cambia el signo, ¿no? Entonces me queda 3 porque menos por menos más y y cambia el signo. El menos 2 se me va con este menos y me queda 3 menos y sobre 2. Entonces, sí es realmente lo mismo, solo que está puesto de manera distinta, porque lo pasaron a restar y a dividir de diferente forma, en diferente orden. Si ustedes se dan cuenta, Tania pasó primero a sumar el 2x, mientras Tomás restó el 3. Entonces lo hicieron de forma diferente, pero el resultado es absolutamente el mismo, solamente que con diferentes signos. Por eso es que es importante pasar a dividir esto a negativo, porque si no lo hubiera pasado a dividir negativo, ahí sí no sería lo mismo. Profe, ¿podría volver a explicar eso último de por qué son lo mismo? Ok, listo. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que si miramos Tania y Tomás, o sea, objetivamente mirándolos, así como los tengo acá, así y así, no son lo mismo. O sea, tienen diferentes, sí, porque acá tenemos y menos 3, acá tenemos 3 menos y, acá abajo tengo 2 y acá abajo tengo menos 2. Pero si yo multiplico cualquiera de estos dos por un menos, o sea, le cambio el signo a todo. Entonces, digamos, acá yo lo hice con el de Tomás. Le cambié el signo, tanto arriba como abajo. Entonces acá me queda menos por menos más, el 3, o sea, 3 me queda positivo, la y me queda negativa, dividido, menos y menos se va, esto me queda más y me queda lo mismo que hice con Tani. O sea que para encontrar una respuesta correcta sería simplemente comparar los resultados y que sean iguales sería la respuesta. Eso sería una muy buena forma de hacerlo, pero pues eh, complicado. O sea, es mucho más fácil acá revisar quién hizo el proceso algebraico bien y quién lo hizo mal. O sea, eso sería mucho más fácil. Esto sería como para comprobar que realmente sí son lo mismo, porque si les quedó bien es porque tiene que ser igual. Y si yo dije, bueno, tan y mal les quedó bien, pero veo que el resultado es diferente, pues tengo que comprobarlo de alguna forma. Acá lo comprobé y me di cuenta que sí son lo mismo, o sea que en realidad sí ambos están bien. O sea, más que para darme cuenta que esa es la respuesta correcta, sería una forma de comprobar que la respuesta que yo elegí sí es la correcta. Entonces, no sé, preguntas al respecto de esto o todavía. Profe, disculpe. De lo anterior que explicó, cuando usted puso sí, cuando usted puso el resultado final de Tomás y le puso el menos al lado, no entiendo por qué al final, o sea, el resultado de eso, por así decirlo, puso primero el 3 y luego la Y. Pues es una forma de ponerlo como para entenderlo mucho más sencillo, porque, pues, o sea, por lo menos a mí me resuena en la cabeza cuando uno pone como menos y más 3. No es algo que uno está acostumbrado a ver, sino que uno está acostumbrado a ver tanto menos tanto. Es como lo que uno le está acostumbrado a ver. Por eso lo puse así. Pero pues es lo mismo que ponerlo menos y más 3. Igual también lo puse en ese orden para que quedara igual como estaba acá, como Tania. También era como eso, para que se viera igual. Pero es lo mismo, o sea, no importa el orden en este caso. Ah, ya. Entonces, bien, listo. Sí. Seguimos. ¿Quién quiere leer esto? 6. Listo, Daniela. La función que determina el peso en toneladas de un camión que transporta un número M de mini excavadoras es la siguiente: P igual 2M más 30. En el último viaje, el camión transportó 8 mini excavadoras y para determinar el peso del camión, el conductor efectuó el siguiente procedimiento. Ahí nos dan los pasos. ¿Por qué es incorrecto el procedimiento usado por el conductor para calcular el... ¿Leo los pasos o...? No es necesario, no. Bueno,
¿Por qué es incorrecto el procedimiento usado por el conductor para calcular el peso del camión? A. Porque sumó antes de multiplicar por 2. B. Porque le faltó despejar m antes de sumar y multiplicar. C. Porque consideró el valor incorrecto de m, un valor incorrecto de m. Y D. Porque le faltó multiplicar por 8 el resultado final. Listo, gracias Daniela. Listo, vamos a revisar. De nuevo, como les dije en la pregunta anterior, eso me lo están presentando en forma de ecuación. Importante ver eso. Entonces nos dicen, esperen, pongo el chat acá. Listo. La función que determina el peso P en toneladas de un camión que transporta un número M de mini excavadoras es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esta ecuación? Que dependiendo del número de mini excavadoras que yo tengo, asimismo, va a ser mayor o menor el peso de las toneladas que yo lleve en un camión, ¿no? Si tengo más mini excavadoras, pues voy a cargar más toneladas en el camión. Y si pues tengo menos mini excavadoras, pues voy a cargar menos peso. Ahora nos dicen, en el último viaje, el camión transportó 8 mini excavadoras. Para determinar el peso del camión, el conductor efectuó el siguiente procedimiento. Entonces, considerar m es igual a 8, entonces reemplazamos en la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, me queda 2 por 8 más 30. Sí, sumar 8 más 30 es igual a 38. Acá ya nos damos cuenta que hay un error, ¿no? Sin ni siquiera nosotros ir a mirar la pregunta, ya sabemos que la pregunta es por qué el procedimiento es incorrecto, pero nosotros nos damos cuenta que acá hay un error, ¿no? Que es que, pues obviamente por jerarquía de operaciones yo no puedo hacer esto. O sea, no puedo primero sumar antes que realizar la multiplicación. Primero tengo que hacer la multiplicación y después sí la suma. Entonces, acá en el paso 2 se cometió un error. Y el paso 3 dice multiplicar el resultado anterior por 2, es decir, 2 por 38, 76. Entonces, démonos cuenta qué tan diferente es el resultado. Entonces, nos queda 2 por 8, 16, más 30 es 46. Entonces, dense cuenta que este sí es sí es un resultado bastante diferente, no es una diferencia de 30. Entonces nos dicen, ¿por qué es incorrecto el procedimiento usado por el conductor para calcular el peso del camión? Dice, porque sumó 30 antes de multiplicar por 2. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Solo literalmente lo que dijimos acá. Primero tenía que multiplicar y luego ahí sí, sumar. Dice la B, porque faltó despejar m antes de sumar y multiplicar. Pues no hacía falta despejarlo porque nos están dando el valor de m, nos están diciendo que m es igual a 8. Entonces, esto no es necesario. C, porque considero un valor incorrecto de m, pues acá dice m es igual a 8. Entonces, está tomándolo bien. Y nos dice D, porque le faltó multiplicar 8 por 8 el resultado final. Esto en ningún lado nos lo dice, en realidad. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la A. Como no recuerdo quién lo estaba diciendo antes, es un tipo de preguntas que se resuelven bastante fáciles, son de las más fáciles que uno puede llegar a encontrar en una prueba de estas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con esto, la verdad no creo. Pero pues coméntenme igual si todo queda claro, alguna duda o no. Ok, listo. Seguimos. Listo, entonces, ¿alguien que quiera leer la 7? Creo que hay alguien. A ver, listo, Dani, si quieres. 7. En la tabla se registran los materiales necesarios para la construcción de un muro y en la gráfica el costo total acumulado de los materiales. Entonces tenemos la tabla y la gráfica. Un analista de construcción afirma que la gráfica es inconsistente con los datos presentados en la tabla. ¿Cuál es la inconsistencia que presenta la gráfica? A. El costo total debería ser 25 en vez de 200. B. El costo total debería ser 50 en vez de 200. C. El costo total debería ser 125 en vez de 200. D. El costo total debería ser 175 en vez de 200. Listo. Entonces, tenemos lo que les decía antes,
la tabla se registran los materiales necesarios para la construcción de un muro y en la gráfica el costo acumulado de los materiales. Entonces, lo que les dije anteriormente, en esta nos están dando dos formas, una tabla, una gráfica, pero en este caso no nos están dando la misma información en ambas, si ustedes se dan cuenta. Nos están diciendo, en la tabla están mostrando los materiales necesarios y en la gráfica el costo total acumulado. Entonces, eso nos están dando, esperen, ladrillos, varillas, bulto de arena, bulto de cemento, las unidades y pues el precio, ¿no? Entonces, verifiquemos 50 por 1, 50, 10 por 5, 50, 5 por 5, 25 y 5 por 10, 50. La tabla está bien. Y miremos acá, los ladrillos me cuestan 50, esto es acumulado, entonces esto lo tengo que ir sumando. Ladrillos más varillas, entonces me queda 50 más 50 es 100. Ladrillos más varillas más bultos de arena, estos son 50 más 50 más 25, esto es 125. Y acá me están poniendo 175. Entonces acá ya hay una inconsistencia, ¿no? La gráfica está mal. Entonces tengo 125 más 50, eso me da 175, es el costo. Tengamos en cuenta este dato. Ahora nos dicen, un analista de construcción afirma que la gráfica es inconsistente con los datos presentados en la tabla. ¿Cuál es la inconsistencia que presenta la gráfica? Pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Que el total en realidad es 175 en vez de 200. Esto es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Ahora nos dicen, acá es realmente buscar la respuesta que necesitamos, ¿no? El costo total debería ser 25 en vez de 200, esto es mentira. El costo total debería ser 50 en vez de 200, esto tampoco es verdad. C, el costo total debería ser 125 en vez de 200, esto tampoco es verdad. Y D, el costo total debería ser 175 en vez de 200, que es lo que teníamos en esta parte. Simplemente calcular, mirar la inconsistencia que presentaba la gráfica fácilmente. Y ya, o sea, lo mismo que hicimos en la primera pregunta, encontramos un resultado y miramos cuál es lo que nos está, cuál es la respuesta que tiene eso que nosotros encontramos. Entonces, ¿preguntas o todo claro? Todo claro, profe. Listo. Pasamos a la siguiente. Listo, octava. ¿Quién quiere leerla? ¿Yo? ¿Yo? Ah, Listo. bueno. ¿Cómo es que? El zombie, creo que se llama. El Zoom. Voy. 8. Una entidad recolectó donaciones que se usarán para dos causas: atención a desastres naturales y atención social. La forma de distribuir los recursos se realiza de la siguiente manera. Condición 1, 60% a la región norte del país y 40% a la región sur. Condición 2, 25% a desastres naturales y 75% a la atención social. Condición 3, del monto destinado a la región norte, 15% a desastres naturales y 85% a la atención social. Condición 4, del monto destinado a la región sur, 40% a desastres naturales y 60% a la atención social. Para calcular el monto en pesos de las donaciones destinadas a la atención de desastres naturales en la región norte, ¿qué datos se necesitan? A, el monto total de las donaciones y la información de las condiciones 1 y 3. B, la información de las condiciones 1 y 2. C, la información de las condiciones 3 y 4. Y D, el monto total de las donaciones y la información de las condiciones 2 y 3. Listo. Entonces, volvamos. Acá no nos está dando como tal un procedimiento, pero de cierta manera nos están condicionando el proceso que necesitamos, entonces podríamos tomarla de esa forma. Pero si nos damos cuenta, la pregunta es, para calcular algo, ¿qué datos necesitamos? Eso es parecido a la pregunta de qué podríamos calcular, la de la pizza y todo esto. Entonces, lo podemos relacionar. Entonces, una entidad recolecta donaciones que se usarán para dos causas. Entonces, dos causas son atención a desastres naturales y la otra es atención social. La forma de distribuir los recursos se realizará de la siguiente forma. Condición 1, 60% a la región norte, 40% a la región sur, 25% a desastres naturales, 75% a atención social. Entonces,
del monto destinado a la región norte, el 15% va a ser de desastres naturales y el 85% va a ser de atención social. Y del monto de la región sur, 40 desastres naturales y 60 la atención social. Entonces, de cierta manera, como que hay datos que se repiten, ¿no? Porque si nos están diciendo que 25 desastres naturales, 75 atención social, 60 norte, 40 sur, ¿por qué me tienen que decir después que el destinado a la región norte, 15 son para desastres naturales y 85 para la atención social? Entonces, esta condición 2 como que de cierta manera me sobra un poquito, pero vamos a mirar la pregunta. A ver, para calcular el monto en pesos de las donaciones destinadas a la atención de desastres naturales en la región norte, ¿qué datos se necesitan? Entonces, primero necesitamos saber qué. O sea, vamos de lo más general a lo más específico. Primero me están dividiendo en regiones, región norte y región sur. Supongamos que sucede algo, que yo tengo un presupuesto. Entonces, primero tengo que saber cuánto se destina a la región norte y cuánto a la región sur. Entonces, por eso la condición 1 va a ser fundamental, ¿no? Porque necesito saber cuánto va a la región norte. Entonces, necesito sí o sí la condición 1. Y luego me dice que la atención a desastres naturales en la región norte específicamente. Entonces, esta condición 2, como les dije, no me sirve para nada porque no me lo está diciendo específicamente, me lo está diciendo generalmente. Y la condición 3, en cambio, sí me está diciendo del monto destinado a la región norte, 15% de desastres naturales y 85% de atención social. Entonces, la condición 3 y la condición 1 son las que me van a servir para calcular el monto de la donación para este caso, para la atención de desastres, que sería el 15% del 60% que ya es la región norte del país. Entonces, por ende, necesito la 1 y la 3. Entonces sería esta. El monto total de las donaciones, o sea, ¿cuánto es el total? Para saber primero cuánto vale la región norte. O sea, del total tengo que darle el 60% de la región norte y de ese 60% que le doy a la región norte, tengo que sacar el 15% para atención a desastres naturales. Entonces, por ende, necesito esas tres informaciones. Monto total de las donaciones y la información de la condición 1 y la condición 3. Entonces, clara, porque la respuesta es la A. O no queda bien claro porque o piensan que es otra, no sé. Profe, vuelva a explicar, hágame el favor. Listo, volvemos. Sí. Listo. Entonces, nos dicen que tenemos que, borramos todo esto, ¿no? Que tenemos dos causas, atención a desastres naturales y atención social, y que se distribuyen los recursos de diferente manera. 60% de la región norte, 40% de la región sur, 25 desastres naturales, 75 atención social, pero después me dicen que del monto destinado a la región norte, voy a destinar el 15% a desastres naturales y el 85% a atención social. Entonces, como que la condición 2 ya no tiene tanto sentido, porque me están diciendo que 25% de desastres naturales y 75% atención social, pero luego me dicen que dependiendo de la región, el porcentaje es diferente. Entonces, esta información de la condición 2 pues no me va a servir tanto porque es muy general, en cambio en la condición 3 y en la condición 4 sí me lo están dando de forma específica. Entonces, voy a dejar de tener en cuenta esa condición 2 porque realmente no me da ninguna información distinta ni mejor que las otras. Y nos dicen la condición 4 del monto destinado a la región sur, 40 desastres naturales y 60 atención social. Ahora nos dicen, para calcular el monto en pesos de las donaciones destinadas a la atención de desastres naturales en la región norte, ¿qué datos necesito? Entonces, primero me voy a ir a lo general. Primero me lo están dividiendo tanto en región norte como en región sur. Entonces, para saber cuántos recursos se están destinando a cada una, pues tengo que saber primero el monto de las donaciones, ¿no? Porque necesito calcular el monto en pesos específico. Entonces necesito saber cuánto es el total de las donaciones. De ese total de las donaciones voy a dar el 60% a la región norte. Entonces, para eso voy a necesitar la condición 1. Y voy a necesitar cuánto se le destina a la atención de desastres naturales en la región norte, y esa me lo da la condición 3. Si ustedes se dan cuenta, la condición 2 no me dice cuánto se destina a desastres naturales en la región norte, solo me lo dice en general. En cambio, la 3 sí me lo dice específicamente en la región norte. Entonces, por eso voy a necesitar la condición 1, la condición 3 y el monto total de las donaciones, que eso es lo que me dice la respuesta A.
Entonces, no sé si queda claro ahí. Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, ¿Y qué señor. queda en qué queda de la condición 4? Pues la condición 4 es para la región sur. En este caso, pues la pregunta me lo está dirigiendo específicamente a la región norte. Entonces, por eso no la tengo tan en cuenta. Pero pues si me preguntaran sobre la región sur, pues ahí sí la tengo en cuenta la 4. Pero pues eso es lo que uno tiene que hacer, aprender a saber. Me están dando un montón de información, me están dando 4 condiciones, pero realmente para responder la pregunta solo estoy necesitando 2. Entonces ahí es donde ustedes tienen que saber decir, esta no me sirve para responder la pregunta, porque les van a dar un montón de información. Ahí es donde ustedes tienen que saber cómo discernir qué información es la que les va a servir de verdad y ahí se van a ahorrar un montonazo de tiempo en esa parte. Entonces vamos con la 9. Entonces, Emily, me habéis dicho que querías leer. Se te escucha bien trabado, la verdad. Mm, ahora no sé si estás hablando porque no te escucho. Si quieres, mientras solucionas o no sé. Si quieres, mientras Mayra, si quieres, ve leyendo y Emily lee la siguiente. Listo. Pregunta número 9. Una ciudad tiene un proyecto para recuperar sus humedales. La inversión que debe realizarse para recuperar las hectáreas de humedales está modelada por una función lineal, como se muestra en la gráfica. Pues ahí pueden ver la gráfica. Para determinar la inversión necesaria para recuperar 8,7 hectáreas de humedales, se calcula la inversión para recuperar una hectárea y ese valor se multiplica por 8,7. Este procedimiento es A, correcto porque la inversión es directamente proporcional a la cantidad de hectáreas por recuperar. B, incorrecto porque solo aparece la inversión hasta 6 hectáreas del humedal por recuperar. C, correcto porque a medida que aumenta la cantidad de hectáreas, aumenta la inversión. Y D, incorrecto porque se espera que cuantas más hectáreas se recuperen, la inversión empiece a disminuir. Bueno, en esa pregunta quería, no sé, cómo decirlo, pedir perdón, quizá. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, listo, gracias Mayra por leer. Nos dice, una ciudad tiene un proyecto para recuperar sus humedales. La inversión que debe realizarse para recuperar las hectáreas de humedales está modelada por una función lineal, como se muestra en la gráfica. Esto es importante, función lineal. No sé, no es necesario que sepan cómo funciona, valga la redundancia, una función lineal. Porque, bueno, acá no la están modelando, es una gráfica, recuerden, tabla, gráfica, ecuación, esa es una gráfica. Entonces nos están mostrando. Y nosotros, cuando le damos ese tipo de cosas, primero que todo, debemos entender qué es la información que nos están presentando. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? La cantidad de hectáreas está en el eje X, entonces la inversión va a depender de la cantidad de hectáreas. Y entonces voy a tener, entre más hectáreas tenga, mayor va a ser la inversión, porque pues más hectáreas voy a tener que recuperar, ¿no? O sea, tiene sentido. Y entre menos hectáreas tengo, pues menos tengo que recuperar porque la inversión va a ser menor. Ahora nos dicen, para determinar la inversión necesaria para recuperar 8,7 hectáreas de humedales, se calcula la inversión para calcular una hectárea y este valor se multiplica por 8,7. Este procedimiento es. Entonces, si ustedes se dan cuenta en una función lineal, esto crece, ¿cómo se puede decir? Proporcionalmente. Entonces, si por 1 crece 500, entonces en el 2 también va a crecer 500. Entonces el 2 va a ser 1000, el 3 va a ser 1500 y entonces va a ir aumentando así. Entonces si yo quiero obtener un valor tal, si quiero obtener 8,7, pues lo multiplico solamente por el valor de 1, o sea, 500. Y eso es lo que me va a hacer. Si ustedes se dan cuenta, eso es una regla de 3. Si 1 me vale 500, 8,7, ¿cuánto me vale? O sea, ustedes tienen que primero darse cuenta que hay una relación lineal. Mientras una sube, la otra sube a la misma cantidad. Entonces, eso es lo que primero tienen que darse cuenta. Y después hacen esto y me queda 8 por 7 por 500
dividido en 1, que es básicamente lo mismo, es igual a x. Entonces simplemente tengo que multiplicar el valor de una hectárea por 8.7. Eso es lo que me están diciendo ahí, básicamente. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ese procedimiento es correcto o incorrecto? Ya viendo lo que vimos. Es correcto, ¿no? Exacto, es correcto el proceso. Entonces, tenemos como en las anteriores preguntas, tenemos un correcto, incorrecto, correcto, incorrecto. Entonces ya dijimos que eso era correcto, entonces vamos a descartar tanto la B que me dice incorrecto como la D que también me dice incorrecto. Entonces, dime. Pero ¿por No sé. qué sería correcto si aquí multiplicamos 8.7 por 500? Exacto, estamos multiplicando 8 por 7 por el valor para recuperar una hectárea. Y eso es lo que me está diciendo acá. Se calcula la inversión para recuperar una hectárea y ese valor se multiplica por 8.7. O sea, el 500 lo estamos tomando imaginariamente de la gráfica, aunque no nos está diciendo que ese es el valor, pero lo estamos tomando de ahí. Entonces, por eso el procedimiento es correcto. Entonces ya nos queda entre la A y la C. Y acá es donde yo quería pedirles perdón porque ambas respuestas van a ser correctas. Entonces tenemos A porque la inversión es directamente proporcional a la cantidad de hectáreas por recuperar, lo cual es cierto porque dijimos, ¿no? A más hectáreas, más inversión, ¿no? Entonces es directamente proporcional. Si una crece, la otra crece, y si una disminuye, la otra disminuye. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. Pero la se dice, porque a medida que aumenta la cantidad de hectáreas, aumenta la inversión. Me está diciendo prácticamente lo mismo que la A, solamente que con un lenguaje mucho más sencillo. Entonces, en esta situación, ambas van a ser correctas. Esto no les va a pasar en el ICFES, no se preocupen, pero en esta situación, ambas van a ser correctas. Yo en el simulacro puse que la correcta era la A, porque la A es, me lo está explicando conceptualmente, no me está diciendo esto es directamente proporcional, no me está diciendo solamente una crece, la otra crece, sino que me está diciendo es directamente proporcional, que lo explica de forma, pues, mucho mejor. Pero no se preocupen si pusieron la C, porque también está bien. Entonces, ambas son correctas. No sé si queda claro ahí por qué ambas. Y pues de nuevo les pido perdón porque sí fue un error que no me había dado cuenta, sino hasta que estuvimos calificando. Entonces, ¿queda claro? Sí. Listo. Listo. Ahora sí, Emily, si quieres la 10. Bueno, una persona quiere crear perdón. Una persona quiere crear un grupo de estudio y para esto envía invitaciones a todos los estudiantes de un colegio y aquellos que respondan afirmativamente harán parte del grupo en el momento de tener 13 respuestas afirmativas. ¿Cuál de los siguientes datos es posible calcular? A, la cantidad de personas que no aceptaron la invitación. B, la cantidad de invitaciones enviadas hasta ese momento. C, la cantidad de personas que hay en el grupo en ese momento. Y D, la cantidad de invitaciones que los estudiantes aún no responden. Listo. ¿Cuál era la respuesta? Cualquiera de las dos, la A y la C. En lo anterior. Listo, gracias, Emily. Entonces tenemos la 10, nos dice, una persona quiere crear un grupo de estudio y para eso envía invitaciones a todos los estudiantes del colegio, aquellos que respondan afirmativamente harán parte del grupo. En el momento de tener 13 respuestas afirmativas, ¿cuál de los siguientes datos es posible calcular? Nos dicen, A, la cantidad de personas que no aceptaron la invitación. No hay ningún indicio que nos dé esto. Realmente el único dato que nos dicen es que hay 13 personas que aceptaron. B, la cantidad de invitaciones enviadas hasta el momento, no sabemos tampoco porque dice que enviaron invitaciones a todos los estudiantes del colegio, pero no sabemos cuántos estudiantes hay en el colegio. La C, la cantidad de personas que hay en el grupo en ese momento, esto sí lo podemos saber, ¿no? Porque pues si respondieron 13 que sí, quiere decir que pues hay 13 en el grupo. Fácil. Y la D nos dice la cantidad de invitaciones que los estudiantes aún no responden. Eso tampoco lo podemos saber porque no sabemos cuántas enviaron en total. Entonces no hay forma de saber esto. Ni tampoco sabemos cuántos dijeron que no. Entonces lo único que podemos calcular es la cantidad de personas que hay en el grupo hasta ese momento. Esta es sencillita, clara, la sé. ¿Preguntas? No, señor. Listo. Excelente. Seguimos. 11. Y ¿quién quiere leer esta?
Listo, dale, Mayra. Dice, pregunta número 11. Un estudiante debe elegir la universidad que menos le cueste entre 6 universidades posibles para estudiar una carrera. Para tomar la decisión, él debe efectuar el siguiente procedimiento. Paso 1. Identificar en cada universidad el valor que cuesta toda la carrera. Paso 2. Elaborar una lista con los datos obtenidos en el paso 1, ordenados de menor a mayor. Paso 3. Elegir el primer dato de la lista elaborada en el paso 2. Paso 4. Descartar los 5 últimos datos de la lista elaborada en el paso 2. De acuerdo con el procedimiento realizado, alguno de los pasos del procedimiento es redundante. A. Sí, el paso 2, porque los datos ya están ordenados. B. Sí, el paso 4, porque ya se tomó una decisión en el paso anterior. C. No, los pasos 1 a 4 deben hacerse en ese orden y completamente para obtener la información. D. No, los pasos 1 a 4 corresponden a la obtención del mínimo valor posible y si algún paso se elimina, el procedimiento estaría incompleto. Listo. Entonces, de nuevo, nos dice que rápidamente un estudiante debe elegir la universidad que menos le cueste entre 6 universidades posibles para estudiar una carrera. Para tomar la decisión, él debe efectuar el siguiente procedimiento. Entonces es lo mismo, tomamos un procedimiento. Debe identificar la universidad, en cada universidad el valor que cuesta toda la carrera. Esto es bien, ¿no? O sea, ya sabemos que debemos buscar si algún paso es redundante. Paso 2. Elaborar una lista con los datos obtenidos en el paso 1, ordenados de menor a mayor. Entonces, si los ponemos de menor a mayor, ya sabemos que cuál es la que tiene menor valor, ¿no? Elegir el primer dato de la lista elaborada en el paso 2, o sea, la universidad más barata. Y paso 4 nos dice descartar los últimos 5 datos de la lista elaborada en el paso 2. Pero pues realmente no tiene sentido descartarlo, ¿cierto? Porque si ya elegimos uno, pues entonces es como digamos que la respuesta correcta es la B. Y entonces si yo ya elegí la B y me voy a poner a descartar una por una, pues en realidad es un paso redundante, porque si estoy seguro de que la respuesta es la B, pues no tiene sentido que yo me ponga a descartarlas. Entonces el paso 4 es redundante, tengamos en cuenta eso, ¿no? Ahora nos dicen, ¿de acuerdo con el procedimiento realizado alguno de los pasos del procedimiento redundante? ¿Sí o no? Sí, exacto. D. Entonces descartamos las que nos dicen que no, ¿no? La C y la D. Y nos quedamos con la A y la B. Ahora nos dicen, sí, el paso 2 porque los datos ya estaban ordenados. En realidad no estaban ordenados, simplemente buscó los valores de la carrera en cada universidad, entonces como que no estaban ordenados. Y lo que habíamos dicho era que el paso 4, ¿no? Sí, el paso 4 porque ya se tomó una decisión en el paso anterior. Es literalmente lo que se hizo. Ya antes había tomado una decisión de que, de que iba a elegir el primer dato, o sea, el más barato, y aún así se puso a descartar los otros. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la B. Sí, hagamos esta, la última. ¿Quién quiere leer esta pregunta? Yo, Dale. y había mandado la D antes, pero era la B, solo que me confundí entre las dos letras. En la tabla se presenta la distribución de niños por curso de una escuela. Curso en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y el total. Hay hombres, mujeres y pues ahí nos muestran una gráfica. Con base en la información suministrada en la tabla, la gráfica que representa la distribución porcentual según hombres y mujeres es, bueno, A, hombres 130, mujeres 120, B, hombres 50, mujeres 50%, hombres 48%, mujeres 52%, y T, hombres 123 y mujeres 123. Listo. Bueno, miremos rápido. Nos dicen, en la tabla se presenta la distribución de niños por curso. La 11 era la B. Esta, sí, el paso 4 porque ya se tomó una decisión en el paso anterior. Listo. Se presenta la distribución de niños por curso en una escuela. Entonces nos dicen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces nos dicen mujeres, hombres, bueno, y el total. Ahora nos dicen, con base en la información suministrada en la tabla, la gráfica que representa la distribución porcentual según hombres y mujeres es. Entonces, lo importante acá que es
esto, porcentual. Esto es lo que nos va a llevar a responder la pregunta. Entonces, la A, si nos damos cuenta, la puse como correcta. No nos está dando la distribución porcentual para nada, sino que nos está dando, hay 130 hombres, 120 mujeres, no. Y la D tampoco, nos está diciendo 123 hombres, 123 mujeres, tampoco nos está dando el porcentaje. Ahora miremos la B. Nos dice 50% hombres, 50% mujeres, pero en realidad hay más mujeres que hombres, entonces eso tampoco es correcto, y pues como ya alguien la marcó, la respuesta correcta sería la C. 52% mujeres, 48% hombres. Esto lo podemos hacer o calculando, podemos calcularlo, no es necesario, pero si ustedes se dan cuenta, podemos hacerlo por descarte de una vez. O sea, no tenemos que calcular que hay 52% de mujeres, 48% de hombres, no, que los datos ya nos los está dando para que lo respondamos fácilmente. Entonces, esto muchas veces va a pasar en el ICFES, que ustedes no necesariamente tienen que responder siempre calculando las cosas, sino que como esa pregunta la pueden responder fácilmente en 1 minuto, 30 segundos, lo que se demoren leyendo, porque pues las respuestas, las otras son como muy obvias de que no son la respuesta correcta. Entonces, esto, hasta ahí creo que vamos a dejar. Esperen, quiero volver al inicio para volver a recordar el mensaje del inicio, que primero era: no es necesario saberse las cosas de memoria, espero haber con la clase de hoy haberles demostrado esto, que no es importante que ustedes se hayan sabido todos los temas de matemáticas del colegio, se sepan todas las fórmulas, se sepan la fórmula cuadrática, se sepan la fórmula de permutación, se sepan la fórmula de combinación. No es para nada necesario, sino que de cierta manera tengan un pensamiento crítico, tengan las competencias necesarias para responder cada tipo de preguntas, y así es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y lo último también es, bueno, toda la información de Hackalickfest, ya saben, la clase va a estar subida en el canal de YouTube de Hackalickfest. Está el número, Instagram, Facebook, TikTok, todo como Hackalickfest, ahí aparecemos. Y acuérdense también, Hackalabu, súper importante. Creo que eso es todo por hoy. Voy a parar la grabación acá. Entonces, para los que están viendo la grabación, gracias por ver.